Bueno, vamos a continuar, a terminar unas pocas filminas de esta clase, que es la de SAR. Habíamos visto el tema de los análogos, de generar análogos para chequear, terminar de identificar el farmacóforo, ¿sí? De los grupos funcionales relevantes, y nos faltaba una pequeña parte, que es esta, la identificación del farmacóforo propiamente dicha, ¿sí? Bueno, ¿qué es el farmacóforo? Ya sabemos, es la mínima unidad estructural con la actividad biológica deseada. Este es el ejemplo con el que veníamos trabajando en la clase, en esta clase. Y la idea es descomponer todo en un gráfico de nodos en 3D, donde yo tenga los nodos, distancias y ángulos, ¿sí? Los nodos no va a ser un grupo químico en particular, sino una propiedad química, por ejemplo, desertador de puente de hidrógeno, aceptor, este, tener un par libre, tener una carga, ese tipo, un anillo aromático, ¿sí? No es un grupo, no siempre es un grupo específico, sino que puede ser una característica química. Ahora vamos a ver que eso va a tener un nombre. Em, Y bueno, lo que nos da esto que les decía, o sea, la calidad y la cantidad, o sea, qué cosas, qué nodos, a qué distancia, qué posición relativa y qué ángulo, ¿sí? Esto obviamente va a tener que ver también con la conformación. Pues acá en el papel tenemos el farmacóforo en dos dimensiones, ¿sí? Fíjense que tenemos moléculas parecidas con esa misma estructura básica. Y lo que tenemos que pasar después es al farmacóforo en tres dimensiones, ¿sí? O sea, con las posiciones relativas en el espacio. Ya estuvimos trabajando con sistemas de visualización molecular. Entonces, la idea acá tenemos básicamente un anillo aromático, un grupo, el oxidrilo, un grupo dador aceptor de puente de hidrógeno, y después un nitrógeno que puede protonarse, ¿sí? Así que ese sería el farmacóforo. Y ahora las distancias que tenemos entre estos tres grupos, digamos. Entonces tenemos que ver las distancias en el espacio en tres dimensiones, eh, y ver los ángulos que tienen respecto a sí. La idea es llegar a este gráfico que está acá, ¿sí? Es el farmacóforo en 3D. Esto va a ser parte del trabajo final, así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Dibujar el farmacóforo, identificarlo. Bueno, esto es una representación en 3D, sería en la compu, con un programa modelado con el que estuvimos viendo. Ahí definimos el centro del anillo aromático, el oxidrilo, que sería el receptor dador, digamos, y el nitrógeno tiene la carga. Lo descomponemos y tenemos los ángulos entre estos tres nodos y las distancias, ¿sí? Con eso tenemos un farmacóforo. Eh, y también, como tenemos muchas veces, trabajamos target-based, podemos construir el farmacóforo no solo a través de drogas, sino a través del target, ¿sí? Entonces buscar las regiones de unión, identificar los grupos de unión y construir en 3D con modelado el farmacóforo, ¿sí? Basado en el target, no en el ligando. En el ligando, ¿cómo lo encontramos? Bueno, con todas las pruebas que estuvimos viendo en forma experimental y en forma teórica, podemos comparar, por ejemplo, acá tres fármacos con una misma actividad biológica, una actividad biológica parecida, no la misma, ver qué tienen en común, ¿sí? Acá, bueno, es bastante obvio que es esas tres cosas que veíamos, digamos, en común, ¿sí? Bueno, y además de eso, además de tener las distancias y ángulos y los tipos de nodos, necesitamos identificar la conformación activa, ¿sí? Recuerden que tenemos libre rotación de enlaces SP3, entonces tenemos un espacio conformacional muy alto, o sea, puede explorar muchas posiciones ese grupo, este nitrógeno que está acá. Y la idea es encontrar la posición justa, el ángulo justo, que una ligando y bloquearlo, ¿sí? Entonces, parte de conocer el farmacóforo es identificar ese ángulo en el que está funcionando la molécula, ¿sí? Así que ahora cuando veamos los análogos, lo que podemos hacer es bloquear ciertos enlaces, algo habíamos visto ya. Bloquear enlaces como para limitar el movimiento, y podemos ir probando, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la dopamina este nitrógeno que es importantísimo, este grupo amina es importantísimo en la acción biológica, tiene mucha libertad de movimiento, tiene mucho grado de libertad.
Entonces yo puedo hacer un ciclo, puedo hacer otro ciclo y bloquearlo de dos formas distintas, en dos posiciones distintas. Y bueno, lo que decimos siempre, ir y medir con nuestro bioensayo actividad biológica y vemos si aumenta o disminuye. Entonces nos vamos acercando a la conformación activa. La idea siempre es hacer en el desarrollo de horas ir refinando a la menor grado los menor grado de libertad posible. Ya lo habíamos visto eso. Y bueno, para cerrar esta parte de la clase, esta parte, una de las técnicas que estuvimos viendo, que bueno, la idea de hacer un TP que no llegamos, es el molecular docking, el acoplamiento molecular. Recuerden, el acoplamiento molecular es agarrar un ligando y girarlo y meterlo y darlo vuelta en un bolsillo drogable para encontrar los grupos de unión, hacer un pequeño cálculo de energía de unión, probar eso millones de veces y hacer un ranking de la droga, de qué forma entra, en qué posición y si una droga entra mejor que la otra. ¿Sí? Esto me permite hacer mucho screening. Pero además, hoy en día usamos lo que es el docking flexible o semiflexible, donde yo puedo rotar los enlaces SP3 de las moléculas. Entonces, con esto también puedo estudiar, además de identificar grupos, comparar distintos análogos su energía de unión, hacer hipótesis de potencia, etcétera. Puedo jugar con los distintos conformeros a ver cuál entra mejor, porque en este docking que yo hago probando formas de meter la molécula, puedo probar también distintos ángulos, distintas conformaciones. ¿Sí? Entonces puedo obtener indicios de la conformación activa de la droga. Y también con las simulaciones que vimos en el trabajo práctico. Bueno, para cerrar la materia, lo que sí es optimización. O sea, ya pasamos por todas estas fases. Lo último que habíamos visto es hacer análogos para empezar a ver, para identificar el SAR, ¿sí? La relación estructura-actividad, qué es lo importante en la estructura para esa actividad. Ya tenemos identificado los grupos importantes, sus posiciones, la conformación activa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora vamos a usar toda esa información para hacer la molécula final, si el candidato más útil, mejorando propiedades farmacocinéticas como farmacodinámicas. O sea, mejorando cuestiones de absorción y, bueno, ADME en general, y además de interacciones con el blanco, o sea, farmacodinámica. ¿Sí? Después de eso llegamos este, a una molécula terminada. La idea es o sea, optimizar la drug optimization, la optimización de la droga es convertir una molécula que sabemos que es activa en una molécula que podemos desarrollar farmacológicamente. ¿Sí? Queremos aumentar potencia, obviamente, para bajar la dosis, para bajar la toxicidad, pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, que sea fácil de sintetizar, que sea barata de sintetizar, aumentar la selectividad, ¿sí? Bueno, cuestiones farmacocinéticas, por ejemplo, que tienen que ver con las reglas de Lipinski, ¿sí? Optimizar Lipinski, un montón de cosas vamos a buscar. Así que la idea es empezar a hacer cambios químicos para terminar de delinear nuestra droga. Cuando ya tenemos una molécula desarrollable, recuerden que pasamos a patentar y vienen los preclínicos, clínicos y salida al mercado. Entonces, nosotros venimos del farmacóforo. Y la idea ahora es empezar a diseñar análogos que conserve este farmacóforo. Antes hacíamos los análogos para confirmar el farmacóforo. Ahora ya lo tenemos confirmado. Entonces, este farmacóforo, a partir de él, de esta estructura, comenzamos a hacer estructuras análogas probando cosas. La idea es tener un pool de moléculas, un grupo de moléculas. ¿Sí? 20, 30, 40, 50 moléculas. Y empezar a optimizar todas estas cosas que les dije. Entonces, para eso hay un par de estrategias básicas de ir cambiando cosas. Esto es parte del trabajo final que tienen que hacer, que lo voy a explicar en breve, donde tienen que proponer estos análogos de desarrollo. Entonces, como esto alguna idea ya tienen, o sea, una de las cosas que vamos a hacer es sustituir alquilos, ramificar grupos alquilos, que la forma más fácil siempre es donde existen heteroátomos, ¿sí? O sea, átomos que no son carbono, porque es más fácil químicamente, si reemplazar, por ejemplo, acá un isopropano, o al revés, en realidad, un metilo por un isopropano, es más fácil donde tenemos heteroátomos, ¿sí?
trabajar con cambios alquilos sobre carbonos es un poco más difícil, ¿sí? Así que la idea básica es empezar a cambiar en estos grupos con heteroátomos el largo y la ramificación, ¿sí? Como veíamos desde orgánica. El largo, recuerden los hidrocarburos, el largo y la ramificación eran las principales propiedades químicas que me daban propiedades físicas. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, censando el tamaño de los pockets. Entonces, si yo tengo un metilo que entra en un pocket y yo le puedo meter un isobutano, un isobutil que sigue entrando en ese pocket, voy a aumentar las interacciones, voy a aumentar potencia. Así que es una de las cosas a probar. Esto es generar variantes y probar. Bueno, acá tenemos, este caso lo vimos en una de las guías, adrenalina, salbutamol, propanolol, donde estos cambios ahí en este grupo, en este alquilo unido al nitrógeno, me dan grandes cambios en la selectividad, ¿sí? O sea, puedo entrar a distintos receptores modificando, modulando la ramificación y la cantidad de carbonos de ese grupo. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de pasar de la adrenalina, acá, con un metilo, al propanolol, que tengo un propilo, un isopropilo, cambio de un agonista a un antagonista, ¿sí? Porque hay un bloqueo, fíjense que hay un cambio acá. En la adrenalina yo tengo dos aceptores dadores, dos oxidrilos unidos al anillo aromático, y en el propanolol tengo un antraceno, o sea, dos anillos aromáticos, ¿sí? Entonces, adrenalina, que era un agonista, se une mejor al blanco y se une en este bolsillo y encima me bloquea la acción. Entonces se convierte en un antagonista. ¿Sí? Así que si estamos buscando agonistas, vamos a ver que en muchos casos de análogos que probamos van a convertirse en antagonistas. ¿Sí? Lo que puede ser una información útil para el desarrollo de la droga. Bueno, luego sustitución de aromáticos. Acá hay unos parámetros. Nosotros no vimos lo que es QSAR, o sea, estamos haciendo SAR cualitativo, pero en realidad lo que se usa es QSAR, que es la cuantificación química de esta relación de actividad, de estructura-actividad. Entonces tenemos parámetros importantes en aromáticos que tienen que ver con cuestiones electrónicas y cuestiones de lipofilia, digamos, ¿sí? Y cuestiones estéricas también. Entonces hay tres parámetros de Hammett, Hans y Taft que me hablan de esto, ¿no? Entonces yo también, la idea es ir cambiando cuestiones de estructuras de aromáticos para ver cómo cambian estos parámetros, ¿sí? Entonces, están acá. Entonces, por ejemplo, posición de sustituyente, si lo tengo en orto, meta, para, este, voy a tener cambio, entonces puedo proponer análogos, hacer isómeros. Puedo cambiar también parámetros estéricos, ¿sí? Agrandando este anillo aromático, extendiéndolo. También recuerden, hay propiedades aromáticas, entonces yo puedo poner grupos atrayentes o grupos que cedan electrones para cambiar las propiedades electrónicas del anillo, ¿sí? Y bueno, ir viendo cómo influye cada cosa a la actividad. Sí, así que hay un montón si ven en la droga que están trabajando, ven un anillo aromático, bueno, paren un segundo y ven, che, cambio puedo hacer para probar? Sí, bueno, propiedades de ácido base, cambios en pK, con grupos dadores o atractores, ¿sí? Este, Acá está el grupo nitro, que por efecto de resonancia se lleva electrones del anillo. ¿Sí? El grupo amino, que le da electrones al anillo porque baja este par. Todos esos cambios químicos pueden llegar a influir en la actividad biológica, así que son parte de los análogos que queremos proponer. ¿Sí? Luego, extensión de la estructura. También otra forma es ir censando. Cuando definíamos el farmacóforo, acuérdense que definíamos distancias, entonces yo puedo ir jugando con esa distancia, alargarla, achicarla, a ver qué ocurre, ¿sí? Y si tengo suerte, puedo mejorar una interacción, puedo encontrar un nuevo sitio de interacción, ¿sí? Como acá en el caso de este ejemplo, donde al hacer más grande la droga, encontré un grupo adicional para interaccionar.
sin irme de mambo, ¿no? Porque o sea, al extender una estructura aumento el peso molecular y tengo propiedades alteradas en lo que es la absorción de la droga, ¿sí? Pero bueno, o sea, no propongan pasar de 5 carbonos a 20, pero pueden proponer extender o achicar la estructura, ¿sí? Eh, bueno, por ejemplo, en Alapril, tienen la exploración de un bolsillo que no es parte del ligando natural, digamos, entonces acá esto me permite aumentar interacciones y tener propiedades antagonistas, inhibitorias, digamos. ¿Sí? Sí, acá también, bueno, este ejemplo le aumenta un carbono y la interacción es mayor. ¿Por qué? Porque logra estar más de frente a probablemente esto sea un anillo aromático. Entonces, los anillos aromáticos, si yo tengo una interacción lateral, va a ser mucho más débil que si tengo el anillo contra anillo. ¿Sí? Así que puedo, si tengo dos, por ejemplo, dos anillos conectados, puedo probar la distancia entre ellos. ¿Sí? Esto también me va a aumentar, si yo le meto un carbono acá, me va a aumentar la cantidad de, este, de conformaciones, va a aumentar la promiscuidad, así que probablemente aumente la actividad, pero traiga otros problemas. Y acuérdense que es un parámetro de Lipinski la cantidad de ángulos rotacionales, así que no se pueden pasar tampoco. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, también hay un trabajo, esto es una estructura de morfina unido a un anillo aromático. Este anillo aromático tiene una interacción adicional con el blanco, entonces se hicieron análogos con distintas cantidades de carbonos entre un grupo y el otro hasta encontrar la óptima. ¿Sí? Entonces probaron 1, 2, 3, 4, hasta encontrar la distancia óptima de unión. ¿Sí? También, si hay anillos conectados, pueden reemplazar los anillos. Por ejemplo, esto es una expansión de anillo, le agrego un carbono, entonces puedo entrar mejor a esta región hidrofóbica. Eh, y hay, por ejemplo, esta es una. Hay muchos AINES que tienen esta estructura. Sí, esta es la estructura general, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, plantearon cambios en los anillos como para también testear. Y de hecho salieron un montón acá de candidatos de droga con cambios en este anillo central, ¿sí? Manteniendo estos dos aromáticos. Sí, bueno, otro ejemplo. Fusiones de anillos, como veíamos, podemos agregar un anillo para rigidizar una molécula, ¿sí? Para volverla más selectiva. Entonces podemos probar si tenemos algo que rota libremente, agregarle anillos para ver si podemos hacerlo selectivo a un receptor y no a otro. Y así como cerramos anillos, también podemos abrir anillos, ¿sí? Podemos explorar un poco, acá, bueno, el estradiol, es un ligando natural, podemos abrirlo y explorar a ver qué pasa, a ver si tenemos actividad con otros receptores, ¿sí? Y ver qué pasa. Este es el caso contrario, ¿no? Cuando abrimos un anillo, en general bajamos un poco la potencia, pero exploramos otros blancos. ¿Sí? O sea, nos sirve mucho en forma exploratoria. Bueno, acá hay algunos casos de formación de anillos, ¿sí? Donde se rigidizan posiciones. Entonces, si yo tengo el ketoprofeno, y acá bueno, tiene un código de desarrollo de candidato, lo que estoy haciendo es bloqueando que este grupo del keto, este ácido carboxílico, este metilo, puedan girar libremente, ¿sí? Y bloqueo el ácido carboxílico a esta posición. Entonces puedo probar si esa es la conformación activa, ¿sí? Y si ahí me aumenta la actividad, bueno, ya sé que estoy bien. Y mejor porque bajé un ángulo de rotación, un grado de libertad. Sí, lo mismo, bueno, si pierdo actividad, quiere decir, che, este ángulo no era el correcto. Entonces, probablemente el correcto sea con el ácido carboxílico para el otro lado, para arriba, o en algún ángulo. ¿Sí? O sea, la idea de esto es, ya les digo, es ir explorando, ir eliminando los que no me funcionan.
Bueno, y para esto de armar y de pensar los análogos hay un concepto que probablemente lo conozcan, que es importante, que es interesante, que son los isósteros, ¿sí? Que son grupos que no son grupos equivalentes, o sea, no son los mismos grupos químicos, pero son equivalentes por las propiedades químicas. Entonces, acá es esto que yo les decía, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, en una molécula un anillo aromático, un benceno, un anillo aromático este, hecho todo de carbono, y lo identifico como parte del farmacóforo, como era el caso de la morfina, yo no no es que el farmacóforo es un anillo, un benceno, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un anillo con un nitrógeno, un heterociclo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es equivalente. Entonces yo puedo plantear un análogo así. Si ese análogo me sigue funcionando, el SAR no era que el SAR era con un anillo aromático, era con un anillo plano, ¿sí? Con este isóstero. Entonces ahí puedo empezar a explorar un montón de otras moléculas que tal vez son más fáciles de sintetizar, más baratas, menos tóxicas, etcétera. Entonces acá, en todas estas feminas van a haber un montón de isósteros, ¿sí? Cambiar, por ejemplo, halógenos, cambiar, qué sé yo, por ejemplo, un butilo por un terbutilo, por un metilo, hacer cambios, así en grupos alquilos, eh, cambiar oxígenos por azufre, eso es un clásico, porque tiene propiedades parecidas el oxígeno al azufre, en términos de pares libres. Lo mismo con el nitrógeno, sí, que son dadores, aceptores de puentes de hidrógeno. Y bueno, y muchos casos así que voy reemplazando. Cambiar un oxidrilo por una amina o por un sulfidrilo, acá también conservo propiedades, son parecidos. Entonces, con todas estas cosas yo puedo ir generando análogos, ¿sí? Estos son isósteros, ¿sí? Es la parte química, los que son químicamente equivalentes. Después tenemos los bioisósteros, que son los que son biológicamente equivalentes, o sea, en la actividad biológica son parecidos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos el caso de los antihistamínicos que tenían la tiourea como grupo y después se fueron desarrollando otros antihistamínicos conservando esta estructura. ¿Sí? Esto químicamente no es tan parecido, pero sí a nivel de efecto biológico. Entonces ya tenemos un bioisóstero, si eso los pueden buscar. Acá, bueno, hay otros más este, eh, de ejemplos. Como les digo, el bioisóstero no tiene por qué ser parecido químicamente, pero sí en la acción biológica. ¿Sí? Está probado que en la acción biológica es equivalente. ¿Sí? Igual va a tener propiedades de descriptores químicos parecidos para ser equivalente, ¿no? Como los que están acá, lipofilia, acidez, basicidad, capacidad de formar puente de hidrógeno, de dar, de recibir, distribución electrónica, etcétera. ¿Sí? Bueno, acá hay más. Todo esto se sirve para armar el trabajo final. ¿Sí? Los halogenuros, la tiurea, todas las variaciones de amidas. Bueno, y para ir cerrando, también tenemos, recuerden que estamos haciendo síntesis química, así que cuanto más simplifiquemos la estructura, mejor por una cuestión de costos, ¿sí? Tiene que ser sintetizable, si no, la síntesis va a ser de la droga, fabricar la droga va a ser muy cara. Entonces, por ejemplo, la cocaína tiene este anillo este heteroanillo de 7 átomos, muy complejo de sintetizar, muy complicado, se puede simplificar y que además tiene muchos efectos adversos, vale la pena decir, se puede simplificar en la procaína, ¿sí? Entonces tenemos un anestésico local con un montón de efectos adversos menos y más fácil de sintetizar. En la célula, las estructuras que se sintetizan son complejísimas, pues las sintetizan las enzimas. Sí, la enzima tiene está tuneada por millones de años de evolución para fabricar esa estructura. No es el caso de nosotros, ¿no? Con las pocas rutas y rutas de síntesis que conocemos y que tenemos en lo que es la síntesis. Entonces, no es lo mismo lo que fabrica una célula que lo que podemos fabricar nosotros. Sí, bueno, acá hay un ejemplo parecido, sí, con el anillo, este es un anillo típico de alcaloides, donde se simplifica ese anillo. Fíjense esta simplificación de estructura, donde le ponen un linker DK de 12 carbonos, ¿sí? Este,
12 carbonos, no, de 10 carbonos y 2 nitrógenos, ¿sí? De 12 átomos pesados, eh, para separar dos cargas, ¿sí? Que son estas dos cargas en estos dos nitrógenos. Entonces, fíjense el nivel de simplificación de la estructura, ¿sí? La morfina, lo mismo, muy parecido al ejemplo de la cocaína. Y después, bueno, hay otra estrategia que es la conjuntiva. Esta es la disyuntiva, que es simplificar la estructura, y la conjuntiva tenemos, que es este, sumar estructuras moleculares, ¿sí? Como cuando veíamos el descubrimiento de drogas por fragmentos. Bueno, esto es parecido. Entonces, por ejemplo, tenemos la diaspirina, ¿sí? Que son dos moléculas de acetil salicílico. O la conjunción entre aspirina y paracetamol en una misma molécula, ¿sí? Entonces ahí tenemos una doble acción farmacológica, ¿sí? Así que esa es otra estrategia que ahora se está investigando mucho porque se busca la polifarmacología, ¿no? Tratar de, con una molécula, ir a varios blancos, ¿sí? O maximizar la acción farmacológica, ¿no? O cubrir un espectro más amplio, un espectro más amplio. Eh, y bueno, esto ya lo hablamos. La molécula flexible tiene un montón de grados de libertad, o sea, tiene una entropía altísima. La idea es ir reduciendo esto, haciéndola más rígida la estructura, porque va a tener menos efectos adversos. Este, mm, pero corremos el riesgo de perder la actividad. Entonces, cuando tenemos mucho grado de libertad, lo que les decía antes, tenemos que hacer más dura la estructura, más rígida, e ir probando, ¿sí? Hacer análogos con distintos ángulos para probar cuál es el que funciona. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos una cadena de 5 carbonos que me une este anillo de acepina con el de guanidina. Entonces podemos rigidizarlo de dos formas diferentes, ¿sí? De dos formas, no, hay un montón de formas, ¿no? Pero acá hay dos ejemplos. Un ejemplo es ponerle un triple enlace. Entonces tenemos un alquino acá y nos queda fijado este grupo en este enlace. Acá va a explorar un poco de espacio conformacional porque tenemos dos enlaces sp3, ¿sí? Pero bueno, va a quedar más rígido que antes. Vemos qué pasa en la actividad biológica. Bueno, en este caso puso una amida que es un enlace plano también y un anillo aromático, otro enlace plano, rigidiza este grupo en otra posición, ¿sí? Y así podemos tener un montón de variantes y probar a ver cuál es la que mejoran. Después crear ciclos, esto ya lo vimos, ¿sí? Que hace formar macrociclos, por ejemplo. Entonces, rigidizar un péptido como se rigidiza acá. Los péptidos tienen un montón de grados de libertad, son la estructura básica de una proteína, así que podemos generar ciclos ahí para rigidizar posiciones y conformaciones. Y también podemos por choques estéricos, por ejemplo. Fíjense acá, tenemos una rotación entre dos anillos aromáticos, podemos poner un sustituyente metilo y evitar que esto rote. Si restringir el movimiento, no lo cerramos con un enlace covalente, pero restringimos el giro con un choque estérico. Entonces ahí tenemos restringido el ángulo que forma podemos medir la actividad. ¿Sí? Y también, por supuesto, con puentes de hidrógeno. Pónganse los ejemplos de orgánica con puente de hidrógeno. Si yo genero un puente de hidrógeno, puedo tener un ángulo preferencial y ver si ese ángulo preferencial aumenta o disminuye la actividad. Bueno, estos son algunos ejemplos que tenemos, donde la idea, todo esto que vimos en las últimas clases, es de ir del hit, del que más o menos va, la molécula que más o menos va, a un candidato desarrollable para un programa de desarrollo de drogas, ¿sí? Que va a ser patentado y que va a tener ensayos preclínicos y clínicos. Este, entonces, resumiendo todas estas clases, buscamos hits, ¿sí? De esos hits seleccionamos líderes, o sea, los que mejor funcionan. Hits son los que le pegan al blanco. Y líderes son los que funcionan bien, ¿sí? Acá ya tenemos desarrollado un bioensayo. Y con esos líderes construimos el SAR. Que era el SAR? Identificar el farmacóforo, ver la relación entre la estructura y la actividad, ¿sí? Acá lo vimos cualitativo, pero se hace por métodos cuantitativos. Eso es el QSAR. Y cuando tenemos definido el farmacóforo, decimos, bueno, vamos a optimizar, vamos a mejorar propiedades de absorción, de ADME, ¿sí? De absorción, de toxicidad, etcétera, de propiedades farmacocinéticas.
de ADME. Y después vamos a mejorar propiedades de interacción con el blanco, o sea, propiedades farmacodinámicas. ¿Sí? Y bueno, cuestiones como la síntesis, que sea barato sintetizarlo, fácil, todas esas cosas que tienen que ver con la manufactura también. Em, y cuando tenemos todo eso, que hacemos todos estos análogos y llegamos a un candidato preclínico, si llegamos, tal vez no llegamos, pero llegamos a un candidato preclínico y ahí sí, viene todo lo que no hace esta materia, o sea, el patentamiento, ensayos preclínicos, clínicos, uno 2 3 salida al mercado, farmacovigilancia. ¿Sí? Así que este es el recorrido que tienen que tener claro y donde termina la materia. ¿Está bien? Y por último, el TP, el TP final, ¿no? Lo que va a ser la fecha de final cuando tengan que presentarse. Bueno, la idea es agarrar una molécula, una droga, pueden usar DrugBank, y hacerle toda la parte de descubrimiento y desarrollo. ¿Sí? Entonces tienen que elegir la molécula. Una molécula, puede ser una molécula que esté aprobada, puede ser el paracetamol si quieres, puede ser una molécula que esté funcionando en el mercado. Eh, bueno, lo que hicimos es una descripción de la molécula y el mecanismo de acción. Eh, También por qué, o sea, en qué nicho, a qué enfermedad, qué necesidad médica atiende. Esto es importante. Recuerden que todo esto empieza con la necesidad médica. Cuando hay una necesidad médica de una molécula, entonces, ¿qué necesidad médica está cubriendo esta molécula? Bueno, el mecanismo de acción, lo que se sabe, la bibliografía, todo eso, eso es algo cortito. Pero después, bueno, entrar en toda esta parte de desarrollo. Entonces, buscar moléculas relacionadas. Bueno, a ver qué estructura se parece al paracetamol, ¿no? Encontrar toda la familia de fármacos parecidos. Pueden ser otras drogas aprobadas, pueden ser drogas en investigación, drogas que nunca se aprobaron, que son tóxicas. eh, en fin, un montón de drogas que tengan la misma actividad, que sean parecidas. O sea, si yo veo una indicación farmacológica parecida, una actividad biológica parecida y veo una estructura química parecida, seguro comparten el farmacóforo. Entonces, quiero que identifiquen los farmacóforos a partir de un pool de moléculas conocidas, con actividad biológica conocida. Y cuando propongan el farmacóforo, ahora empezamos con los análogos. ¿Sí? Entonces, hacer tres, no, tiene que hacer más, no se puede usar tres acá, más de tres, varios análogos, cinco, cinco análogos de la molécula original. Entonces, me dicen qué cambian y qué esperan ver con ese cambio. ¿Sí? Y después, por supuesto, lo que tienen que hacer es diseñar el ensayo, el bioensayo. O sea, ¿cómo van a medir que todos estos, cómo funciona cada uno de estos análogos? Bueno, diseñen el bioensayo, ¿sí? Bioensayo químico y bioensayo in vitro. Y después, bueno, una pequeña este, conclusión y resumen de todo esto, ¿sí? ¿Cómo interpretarían los resultados? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que ustedes son farmacéuticos que trabajan en Drug Discovery, que tienen una empresita, una startup, y quieren ir a venderle a una Big Pharma que les financie su programa de desarrollo de drogas. Entonces, para eso, la presentación de esto es un informe, que es que son estos puntos que está escrito, pero para el día del final tienen que preparar la presentación, ¿sí? Y la presentación tiene dos partes, una que se llama Elevator Pitch y el Pitch. El pitch es la presentación, ¿sí? Que están vendiendo la idea como especialistas. O sea, le están hablando a gente que tiene guita y gente que conoce la parte farma, no le pueden mandar fruta. Entonces van a hablar como especialistas vendiendo la molécula. Imagínense que el paracetamol no existe, ¿no? Esa es la idea. O sea, que sea una molécula que esté probada, pero hacemos de cuenta que no está. Y el elevator pitch es contar tu idea en lo que dura un viaje en un ascensor. Esa es la idea. Entonces vos te subís al ascensor con dos gerentes de Pfizer y tenés que venderles, ya, mira, trabajo en esto, es tal cosa. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, una estructura. Esto es lo que tienen que tener identificado. Elegimos tal molécula para tal enfermedad que actúa sobre tal blanco mediante tal mecanismo. La comparamos con tales moléculas que están relacionadas, definimos el farmacóforo y entonces lo que queremos es analizar análogos para optimizar las propiedades farmacológicas. ¿Me das plata? Eso sería en un viaje de ascensor. Entonces esto lo tienen que tener preparado
para la presentación final. Y después una presentación, ¿sí? Una filmina, 5 o 10 filminas, presentando esta idea, les puse 7 minutos, es aproximado, ¿sí? Entre 5 y 10 está bien, y bueno, ya está. Y 48 horas antes me mandan el informe, así pueden antes también, 40, antes de 48 horas. Me mandan el informe escrito, entonces yo les digo, está bien, vamos para adelante, o les digo, che, esto no está para aprobar, preséntense a la próxima fecha de final. ¿Está bien? Bueno, es eso. Cualquier pregunta, estamos en el grupo de WhatsApp, así que me escriben por ahí.